Tangente de 15 grados es igual a 2 menos raíz de 3. Vamos a ver el complemento del desafío número 23. Esta es la segunda parte, porque pues en este ejercicio se había dicho que la tangente de 15 grados es igual a 2 menos raíz cuadrada de 3, pero no dijimos por qué, porque el video pues se podría haber hecho muy largo, ¿no? Entonces vamos a solucionar esto de aquí. ¿Por qué tangente de 15 grados es igual a 2 menos raíz de 3? Muy bien, primeramente tenemos que hacer uso de este ángulo, de la tangente de una resta de ángulos, ¿sí? Entonces la tangente de alfa menos beta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tangente de alfa menos la tangente de beta, todo esto sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Muy bien, entonces vamos a aplicar esto de aquí a aquí. Tenemos que la tangente, fíjense, para que me den la tangente de 45 tengo que hacer la tangente de 15, tengo que hacer la tangente de 45 grados menos 30 grados, ¿no? 40 grados menos 30 grados pues nos da los 15 grados que estamos buscando. Entonces esto va a ser igual a tangente de 45 grados menos tangente de 30 grados, todo sobre 1 más tangente de 45 grados, cerramos paréntesis, y por tangente de 30 grados. Fascinante, ¿verdad? Ahora no vamos a poner directamente los ángulos porque vamos a encontrarlos con nuestro poderosísimo círculo trigonométrico que aparece por aquí. Entonces a esto se le llama círculo unitario o círculo trigonométrico, que sirve para encontrar los senos, cosenos y tangentes de algunos ángulos, ¿no? Entonces por aquí vamos a encontrar la tangente de 45 y la tangente de 30 que nos son necesarios para poder encontrar esto de aquí. Entonces póngale mucho ojo que la tangente, primero vamos a encontrar la tangente de 45 grados, ¿no? La tangente de 45 grados vamos a encontrarlo por aquí. Vamos a borrar este 1 porque ya sabemos que el radio de este círculo es 1. Entonces vamos a trazar una línea desde el centro hasta, fíjense, hasta esta parte de aquí que es el perímetro, y bajamos y por aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Entonces esta línea de aquí, que es el radio del círculo, mide 1. Muy bien, por aquí vamos a tener los 45 grados que estamos buscando. Necesitamos encontrar la tangente de 45 grados. Ahora, si esto es 45 grados y esto es 90, ¿cuánto será esto de aquí? Pues también va a ser 45 grados, ¿verdad? Para que me den 180 los tres ángulos sumados. Ahora díganme que esto de aquí no es un triángulo isósceles, que tengo dos ángulos iguales, pues entonces este lado y este lado deben medir lo mismo. Lo vamos a llamar X. Llamamos X a esto y X a esto de aquí. Muy bien, entonces podemos decir por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, podemos decir que la hipotenusa, fíjense, al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. B cuadrado más A cuadrado. Da igual esto si ponemos primero A y después B. Entonces, la hipotenusa es 1. Nos queda 1 al cuadrado y eso es igual a B al cuadrado, pues cualquiera puede ser B, puede ser este, los dos lados son iguales. Nos queda entonces X al cuadrado más X al cuadrado. Tengo por aquí 1 al cuadrado que nos da 1. X al cuadrado más X al cuadrado es 2X al cuadrado. Pasamos el 2 a dividir al otro lado, nos queda un medio y del lado derecho nos queda X al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Simplificamos por aquí la raíz con el exponente y no vamos a aplicar pues las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos, porque solo necesitamos la parte positiva. Muy bien, entonces ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Podemos pues esta raíz distribuirla para cada término, entonces para el numerador y para el denominador, ¿verdad? Y esto me queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo X. X es 1 sobre raíz cuadrada de 2 y esto también es X, entonces es 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Tengo o no tengo razón? Ahora pues es muy sencillo encontrar la tangente. Vamos a escribirlo un poco más acá abajo, ¿sí? Entonces tengo tangente de 45 grados. Es opuesto sobre el cateto adyacente.
el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Me queda 1 sobre raíz cuadrada de 2 sobre 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador, pues esto es 1. Muy bien, ahora necesitamos encontrar también la tangente de 30 grados. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí. Vamos a borrar también esto de aquí para poder encontrar la tangente de 30 grados. Listo. Ya hemos borrado. Y ahora pues este triángulo ya va a ser un poquito más inclinado, ¿no? Va a venir por aquí. Vamos a hacer bien esta línea, pues que me ha salido muy chueca, ¿no? Entonces tenemos por aquí, listo. Tenemos por aquí 90 grados, ¿verdad? Y por aquí esta es la hipotenusa, que es el radio que mide 1. Por aquí vamos a tener que esto es 30 grados y que este ángulo, ¿cuánto será? Si esto es 30 y esto es 90, esto tiene que ser 60 grados para que completen los 180 grados. Perfecto. ¿Y qué les parece si pasamos esta línea hasta acá abajo, hasta llegar al otro lado pues del perímetro, ¿sí? Y vamos a trazar otra línea desde acá. Muy bien. Y pues por aquí vamos a tener también 30 grados. Entonces estamos trazando otro triángulo de las mismas magnitudes que el de acá arriba. Por aquí va a haber 30 grados, por aquí también hay 90 grados y por lo tanto aquí hay ¿cuánto? Hay 60 grados. Perfecto. Entonces esto también es el radio, por lo tanto también es 1. No sabemos cuánto es esto ni cuánto es esto. Esto de aquí está un poco pues asimétrico, pero pues hagan de cuenta que las dos líneas son del mismo tamaño. Entonces esto tiene que ser X y esto también tiene que ser X. Muy bien, ahora si sumamos X más X me da 2X. Como es un triángulo equilátero, fíjense, porque sus ángulos son de 60, este de aquí es de 60, 30 más 30 me da 60, y por aquí también de 60. Entonces, como sus ángulos son de 60 todos, es un triángulo equilátero, todos sus lados deben medir lo mismo. Es decir, este lado que mide 1 debe ser igual a este lado que mide X más X. Es decir, X más X que me da 2X tiene que ser igual a 1. Muy bien, y podemos despejar X que es igual a 1/2. Muy bien, entonces esto de aquí pues ya no nos sirve, solo era para explicar que X es 1/2. Entonces por aquí cambiamos esto por 1/2 y solo nos falta encontrar esta parte de aquí que es la base, ¿no? Vamos a utilizar Pitágoras para encontrar la base. Vamos a ahorrar esto de aquí y sabemos por Pitágoras que cualquier lado, este lado que lo vamos a llamar Y, entonces que el lado Y va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Muy bien, entonces el lado Y va a ser igual a la raíz cuadrada. La hipotenusa es 1, me queda 1 al cuadrado, menos el otro lado es 1/2, me queda 1/2 y también al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que Y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Fascinante. Entonces tenemos que Y es igual a 4 por 1 menos 1. 4 por 1 es 4 menos 1 es 3. 3 sobre 4. Es decir, la raíz cuadrada de 3/4. Podemos distribuir la raíz al numerador y al denominador. Nos queda que Y es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 3 pues no es exacta, la vamos a dejar como está. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y voilà, tenemos por aquí lo que vale Y. Este lado de aquí va a ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, y ya podemos encontrar la tangente de 30 grados. Es opuesto sobre adyacente. Entonces me queda 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Extremos con extremos, medios con medios. 1 por 2 me da 2. Y en el denominador, 2 por raíz de 3 me da 2 raíz de 3. Simplificamos por aquí y tenemos, señores y señoritas, que la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Impresionante, tenemos por aquí, ya tenemos por aquí la tangente de 45 y la tangente de 30 y podemos reemplazar aquí para poder encontrar ya la tangente de 15 grados. Vamos a borrar todo esto pues y solo vamos a dejar la tangente de 30 y la tangente de 45. Borramos entonces. También borramos el círculo trigonométrico, ¿no? Borramos por aquí el círculo trigonométrico y vamos a dejar por aquí tangente de 45 grados es igual a 1 y tangente de 30 grados
es igual a 1 sobre raíz de 3. Por aquí no es racionalizada porque pienso racionalizar al final. Entonces tenemos por aquí que la tangente de 15 grados que tenemos aquí, entonces la tangente de 15 grados va a ser igual a tangente de 45 que vale 1. Entonces me queda 1 menos tangente de 30 grados que vale 1 sobre raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y en el denominador tengo 1 más tangente de tangente de 45 grados que vale 1, multiplicado por tangente de 30 grados que es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Muy bien, tenemos tangente de 15 grados igual. Por aquí pues vamos a multiplicar raíz cuadrada de 3 por 1, me da raíz cuadrada de 3, menos 1. Eso nos va a quedar en el numerador. Si quieres puedes utilizar otro método para sumar este entero con esta fracción. Este método pues es muy sencillo, ¿no? Raíz cuadrada de 3, esto va a quedar en el numerador, ¿no? Vamos a escribir esto un poco más abajo. Muy bien, entonces en el numerador va a quedar raíz cuadrada de 3 menos 1. Y en el denominador nos queda el raíz cuadrada de 3. Muy bien, y todo esto sobre esto de aquí. Pues 1 por 1 es 1. Entonces aquí simplemente nos queda de esta forma. Nos queda 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 3. Utilizamos el mismo método. Raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3, más 1. Raíz cuadrada de 3 más 1. Y todo sobre este denominador que es raíz cuadrada de 3. Aplicamos extremos con extremos y medios con medios y nos va a quedar en el numerador raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 menos 1. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 menos 1. Y en el denominador nos quedan los medios. Raíz cuadrada de 3 multiplicado por raíz cuadrada de 3 más 1. Fascinante. Y por aquí simplificamos. Tenemos, señores y señoritas, que la tangente de 15 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3 más 1. Pero esto de aquí pues no es esto de aquí, ¿no? Porque nos falta racionalizar. Vamos a racionalizar. Multiplicamos por la conjugada del denominador. Raíz cuadrada de 3 menos 1 y dividimos por lo mismo, para no afectar en nada nuestra ecuación. Muy bien, entonces tenemos que la tangente de 15 grados es igual, por aquí aplicamos propiedad distributiva, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3. Luego, raíz cuadrada de 3 por menos 1 nos queda menos raíz cuadrada de 3. Menos 1 por raíz cuadrada de 3 nos queda menos raíz cuadrada de 3. Y menos 1 por menos 1 nos queda más 1. Fascinante. Tenemos por aquí esto de aquí, vamos a dividir. Y esto de aquí, señores y señoritas, es una suma por diferencia. Ustedes recordarán que a más b multiplicado por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es una suma por diferencia, o lo mismo que decir una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a escribirlo como una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado sería raíz de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos el otro término que es 1 también al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar por acá arriba. Casi hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Entonces tenemos por aquí que la tangente de 15 grados va a ser igual a 3 más 1 que nos da 4. Raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3 es menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 y menos 1 al cuadrado pues es menos 1. Entonces nos queda 3 menos 1 que nos da 2. Podemos sacar factor común en el numerador, el 2. Tenemos tangente, señores, señoritas, damas y damos, que la tangente es, sacando factor común, 2 por 2 menos raíz cuadrada de 3, ¿sí? 2 por 2 me da 4 y 2 por raíz cuadrada de 3 me da 2 raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 2. Simplificamos este con este de aquí y tenemos que la tangente de 15 grados es igual a 2 menos raíz cuadrada de 3. Impresionante. La matemática pues es fascinante. Hemos llegado a obtener la tangente de 15 grados sin utilizar calculadora. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.